Hola chicos, ¿cómo están? A continuación vamos a acabar con esta unidad que es acerca de América Latina en el nuevo siglo, ¿no? El siglo XXI. Es necesario entender de cómo este proceso, sobre todo con el neoliberalismo, es lo que acaba el siglo XX, hasta el 2000. Ya el 2000 en adelante ya es del siglo XXI, en el cual se transforma o existe una influencia a nivel global, el cual genera amplios cambios sobre todo en los sistemas sociales, económicos y políticos de los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, ¿no? Además, existe un concepto muy importante que trasciende sobre todo en esta época que somos parte de ella, que viene a ser la globalización, ¿no? Entonces la globalización es un proceso mundial, son procesos mundiales a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, ¿no? ¿Qué no es la globalización? No es igual que una internacionalización alternativa, sino todos estamos sujetos, ¿no? Excepto o sea, ¿qué es esta internacionalización alternativa? Como los foros de social mundial, socialismo del siglo XXI, movimientos de antiglobalización. Ya les voy a especificar por qué parten esto, ¿no? Y con las características vamos a ver. ¿Cuáles son sus tipos? El tipo de globalización: existe globalización política, económica, cultural y tecnológica, ¿no? ¿Cuáles son las principales características? Se caracteriza la globalización por proceso mundial que afecta a todos los países independientemente de su estructura económica y política, ¿no? Eso es muy, muy importante. Muy aparte de cuál es su estructura política, cuál es su tendencia política, se ve repercutido por lo que pasa a nivel global, ¿no? Esta globalización es excluyente porque las naciones y regiones no competitivas, es decir, que no tienen la capacidad de competir con otros países, quedan rezagadas del desarrollo, ¿no? El Estado pasa a un segundo plano frente al mercado, es decir, más importante viene a ser el mercado que los estados. Recordemos que el Estado es el que regula, administra todo un país, ¿no? Entonces, si ya se le quita importancia, más importante es el mercado. Entonces, más importante es lo que está pasando a nivel global de lo que pasa en cada uno de los países. Y no pueden fijarse en las situaciones, necesidades y problemas que tenga cada una de sus sociedades. Es deshumanizante porque las naciones y regiones son valoradas por su capacidad de consumo y no por su condición económica. Es decir, si tienen más posibilidades de consumo, son un país mucho más importante que un país que tal vez tiene deficiencia en la salud, educación, seguridad social, otros aspectos sociales que dejan de lado y solo se principaliza la economía y su forma de consumo. Está cimentado sobre los medios masivos de comunicación y la influencia que ejerce sobre los países. Esto quiere decir, solo la verdad está con los medios de comunicación a nivel internacional, que tienen influencia a nivel internacional. Los locales se remiten a esos medios de comunicación. Es decir, nuestros medios de comunicación, para saber lo que está pasando en el extranjero, se limitan nomás a la idea o a la versión nomás que cuentan estos medios de comunicación internacionales. Sin embargo, esto que solo parcializa la información y no permite un discernimiento o poder ver si es verdad o no es verdad esa información que nos llega a nosotros, ¿no? Los mercados y las empresas se organizan en redes a nivel planetario, es decir, transnacionales. Estas transnacionales vienen a ser grandes industrias, grandes empresas que tienen activos de inversiones en todos los países. Y esto lo que cuarta es al emprendimiento, sobre todo local. Una empresa local o alguien que desee ponerse, digamos, por ejemplo, una empresa de zapatos, no está en las condiciones de competir con una transnacional, entre ellas la que más conocemos, Nike, Adidas, no puede competir, ¿no? Entonces existe una competencia desleal. La ciencia y el conocimiento, la cultura, la información y la educación, al igual que el mercado, se asumen desde una lógica global. Es decir, se deja de lado, se principaliza
todos estos aspectos, conocimiento, cultura, información y educación de manera global, pero no vemos que la educación sobre todo debe estar fijada a las necesidades y problemas que existen en cada uno de los países. Se deja de lado eso y se principaliza o se fundamenta mucho más a nivel global, sobre todo quiénes son los países potencia. Entonces dejan de lado las necesidades que nosotros como países en vías de desarrollo tenemos. Bien. ¿Cuáles son las incidencias? Para las grandes potencias, países desarrollados o países imperialistas, que en sí vienen a ser los globalizantes, exigen apertura de mercados, libre competencia, libre competencia, aprovechamiento de la informática para obtener así condiciones que les facilita a ellos. En cambio, los países menos desarrollados, sobre todo como América Latina, o básicamente los países globalizados, se implementan convenios y tratados en las más desiguales condiciones de negociación, tales del caso el ALCA y el TLC. Recordemos que una de las principales alternativas de comercio en América con Estados Unidos es el TLC, Tratado de Libre Comercio, que solo beneficia a un lado, que es a la potencia, ¿no? La globalización se convierte en un proceso arrasador de las economías, políticas y autonomías y culturas de los pueblos oprimidos por el capitalismo imperial. ¿Esto qué quiere decir? El capitalismo hoy en día solo se basa en la expansión del mercado de solo los países potencia. ¿Sí? La producción de los países potencia, dejando a un lado el comercio, la producción de los países en vías de desarrollo. Entonces, ¿cómo van a prosperar estos países si no tienen producción? No pueden acrecentar su economía si no pueden producir. Están limitados nomás a la producción de materia prima, pero no de productos manufacturados. Y eso es lo que hoy en día se intenta cambiar, pero con este proceso de globalización es muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dije, ellos exigen, ¿no? Por su condición de potencia, tienen la posibilidad de exigir a los países en vías de desarrollo los condicionamientos que ellos desean, ¿no? Que a ellos les conviene, muy aparte, muy independientemente de lo que necesita el país con el que van a realizar el comercio o el tratado o el convenio. Hoy en día también existen nuevas organizaciones, entre ellas las BRICS, que la integra Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Todos estos países son de economía emergente o alternativa, no son considerados aún una potencia, pero están proyectados a ser una potencia, y ellos están elaborando o conformando un fondo de inversión en países en vías de desarrollo. Porque ellos hablan de que en el caso de que existiera un país que necesite inversión, esa sería la mejor ayuda que acabar con su mercado. Preferible invertir y que ellos sobresalgan para así ya no depender del resto de países, ¿no? Y eso es una forma de que no afecta la economía global y así no exista dependencia de otros países y pueden desarrollarse por sí mismos. Eso es el pensamiento de esta organización. Entonces tiene un cambio estructural muy distinto, o una forma de pensar muy distinto a lo establecido hoy en día con este proceso de globalización. Entonces, bueno, chicos, eso es lo que les puedo decir. Es un tema muy corto, pero muy importante de entenderlo, ¿no? Entonces pueden revisarlo, volverlo a ver para entender muy bien qué significa cada uno de estos aspectos, ¿no? Espero que estén bien y se estén cuidando. Éxitos y un excelente día, chicos.